Continuamos con el curso de Inteligencia Artificial en esta parte tercera. Hablemos de la representación del conocimiento. La mayoría de los programas y software que trabajan con el IA manipulan símbolos y piezas de información sobre el mundo, representando a partir de los conocimientos adquiridos provenientes de múltiples fuentes de conocimiento como documentos, expertos, etc. Para que la máquina se comporte de manera inteligente, debe poseer conocimiento almacenado en una base de conocimiento y debe ser capaz de utilizarlo. Es decir, no basta con introducir el conocimiento en la máquina o en el software. Hay que proveer unos mecanismos que le permitan razonar con el conocimiento previamente almacenado, y esto es expresar de una manera formal conceptos y las relaciones surgidas. Lograr tal razonamiento sobre una base de conocimiento implica la necesidad de plasmarlos según algún modelo de representación, que en cualquier caso debe ser aquel que mejor se adecue a los conocimientos adquiridos. Posteriormente se concreta la elección particular de la herramienta y se formaliza de acuerdo a ella. El área de la IA que estudia cómo representar el conocimiento adquirido del mundo en una computadora se llama representación del conocimiento, y a las distintas formas, estructuras o técnicas que permiten expresar el esquema conceptual como un esquema formal se denominan formalismos o técnicas de representación de conocimiento. Características deseables de los formalismos de representación de conocimiento. Rich y Heinck en el 1994 indican que un buen sistema de representación de conocimiento en un dominio particular debe poseer características de suficiencia y de eficiencia, como son suficiencia de la representación y eficiencia deductiva. Suficiencia de la representación sería la capacidad de representar todos los tipos de conocimiento necesarios en el dominio. Suficiencia deductiva, la capacidad para manipular las estructuras de la representación con el fin de obtener nuevas estructuras que se correspondan con un nuevo conocimiento deducido a partir del antiguo. Y de la eficiencia deductiva sería la capacidad de incorporar información adicional en las estructuras de conocimiento con el fin de que los mecanismos de inferencia puedan seguir las direcciones más prometedoras. Y la eficiencia en la adquisición sería aquella de su capacidad en la que adquiere una nueva información con facilidad. Como se observa, las características mencionadas son aún deseables, ya que no puede encontrarse un formalismo que garantice tales características. Sin embargo, sí se puede exigir que un buen formalismo posea exactitud, adecuación. En cuanto a la exactitud, referida a si el modelo utilizado es lo suficientemente fiel a la realidad como para no distorsionarla. Y en cuanto a la adecuación, referida al poder expresivo y la eficacia del formalismo. La primera trata de todo lo que se puede decir con la notación, es decir, si la representación permite realizar o evitar distinciones sutiles. La eficacia se refiere a las estructuras concretas que se utilizan y al impacto de dichas estructuras en las operaciones del sistema. Estas últimas exigencias permiten poder escoger de un conjunto heterogéneo de formalismos imperfectos que logran adecuarse de alguna medida al conocimiento del dominio que se desea representar. Hablemos de los tipos de conocimiento. La técnica o formalismo de representación de conocimiento depende en gran medida del conocimiento. Los distintos formalismos permiten representar cualquier conocimiento del mundo exterior. Sin embargo, unos formalismos son más adecuados que otros y esta adecuación depende del tipo de conocimiento. En cuanto al conocimiento declarativo versus conocimiento procedimental, diremos Rich y Heinck en 1994 llaman al conocimiento declarativo conocimiento relacional simple, al afirmar que pueden almacenarse en estructuras del mismo tipo que las utilizadas en los sistemas de base de datos. Igualmente afirmar que es simple por la escasa capacidad deductiva que ofrece. Por otra parte, existe otro conocimiento operacional o procedimental, que especifica qué hacer cuando se da una determinada situación. Por ejemplo, pensemos en la necesidad de seleccionar el mejor estudiante por cada opción de la carrera, considerando la preferencia y la calificación, o incluir como criterio al más joven, donde requerimos algunos elementos más que los almacenados estáticamente mostrados. Y del conocimiento heredable diremos que es una de las formas más útiles de inferencia en la herencia de propiedades, donde los elementos de una clase heredada, los atributos y los valores de otras clases más generales en las que están incluidos. Las técnicas de representación de conocimiento son diversas
y se pueden agrupar en 3 familias, dependiendo de la adecuación del formalismo para representar conceptos, relaciones o acciones. Hablemos de formalismos basados en conceptos. Estos representan las principales entidades del dominio, así como los posibles valores que pueda tomar cada propiedad. Los formalismos basados en conceptos más utilizados son objeto, atributo, valor y los marcos. Los marcos. Estos son propuestos por Mark Minsky en 1975. Es una estructura de datos que representa situaciones estereotipadas que posee una gran capacidad para representar los aspectos semánticos sobre el conocimiento declarativo del dominio. Los marcos, estos están formados por un nombre y un conjunto de propiedades llamadas ranuras o nichos, en inglés slot. Cada nicho tiene unas propiedades que reciben el nombre de facetas. Estas facetas describen el tipo de valores que puede tomar. Los marcos se relacionan con otros marcos. De esta forma se puede establecer una jerarquía entre ellos. En la práctica, los conceptos, marcos y objetos tienden a asemejarse mucho según las utilidades que presentan. En algunas herramientas, Shell, ambos términos representan lo mismo. De la composición de estos marcos diremos que serían tipos, que son marcos clases y marcos instancionados, relaciones, que son estándares, es la subclase e instancia y superclase y elementos de la clase, no estándares, fraternal, disyunto, no disyunto y cualquier otro jasco. Y las relaciones permiten expresar las dependencias entre los conceptos y permite desarrollar un sistema basado en marcos. Otro punto sería las propiedades, que son de clase, o sea, propias, de instancia, miembros. De las ranuras son los que contienen el concepto de propiedad y de relación. Las facetas, por tipo de conocimiento, son facetas declarativas, tipo, cardinalidad, multivaluado, factor de certeza, valores permitidos, valores por omisión. De las facetas procedimentales, precondición, si necesito, si modifico, si añado, si borro. Y las facetas por tipo de propiedades, estas son de clase y distancia. Tipo cardinalidad, multivaluado, factor de certeza. Y de instancia, valores permitidos, valores por omisión, precondición, si necesito, si modifico, si añado, si borro. Hablemos de formalismos basados en relaciones. Estos son capaces de representar las relaciones existentes entre entidades y conceptos. Lo más importante son lógica, redes semánticas y la teoría de dependencia conceptual y las ontologías. La lógica. Estos formalismos pueden ser la lógica proposicional y lógica de predicados o de primer orden. Hablemos de ellas. La lógica proposicional. Esta es un enunciado. La frase o expresión que tiene un significado determinado y que mediante un criterio es susceptible de ser calificada como verdadero o falso. Son ejemplos de proposiciones los siguientes enunciados. Brasil es campeón mundial de fútbol. Colombia es un país cafetero. El calor dilata los cuerpos. El sol es un planeta. No toda frase o expresión es una proposición. Por ejemplo, no cruces la calle si hay mucho tráfico. ¿Cuál es su número telefónico? ¿Qué hora es? Estoy triste. La Brasil es campeón mundial de fútbol. Representa una proposición porque puede ser calificada de verdadera o falsa. En este caso particular, Brasil ganó los mundiales del año 1958, del 62, del 70, del 94 y 2002, por lo que puede ser calificada como verdadera, mientras que la frase no cruces la calle si hay mucho tráfico no es proposición, porque es una oración imperativa que expresa una sugerencia o consejo, a la cual no se le puede asignar calificación de verdadera o falsa. Las proposiciones son los elementos u objetos básicos en la lógica de proposiciones, donde son representadas por las letras minúsculas del alfabeto. P, Q, R, S, T, etc. Cada una de estas letras recibe el nombre de símbolos proposicionales o átomos. Una expresión formada por un solo símbolo proposicionales se llama proposición atómica o simple. Las proposiciones compuestas relacionan dos o más proposiciones por medio de un conector lógico. Las proposiciones, por ejemplo, el Sol es un planeta y el calor dilata los cuerpos, son proposiciones simples, mientras que expresiones como el número 15 es divisible por 3 y por 5, y Colombia es un país cafetero y bananero, son proposiciones compuestas debido a que relacionan dos
o más proposiciones. En el primer caso se pueden identificar la proposición: el número 15 es divisible por 3 y el número 15 es divisible por 5, unidades por una conjunción, o sea, el conector lógico y. En lógica proposicional, las sentencias o fórmulas bien formadas se construyen usando los símbolos proposicionales, P, Q, R, S, T, etc., conectores lógicos y símbolos auxiliares. Los símbolos primitivos en lógica de proposiciones son símbolos P, Q, R, S, etc. Los conectores lógicos serían con la conjunción y la disyunción y la negación, con la implicación o condicional y bicondicional, con símbolos auxiliares. Una expresión o fórmula bien formada cumple con los siguientes criterios. Todos los símbolos proposicionales son una fórmula bien formada. Si A es una expresión bien formada, la negación de la expresión es una fórmula bien formada. Si A y B son expresiones bien formadas, entonces la expresión formada por la composición A y B a través de un conector lógico es una expresión bien formada. A es una expresión bien formada si el resultado de la aplicación de las reglas anteriores un número finito de veces. Por ejemplo, si se consideran las siguientes proposiciones. P. La inflación es alta. Q. La tasa de empleo es alta. R. El índice de pobreza crece. Se pueden construir las siguientes fórmulas bien formadas. Dados los valores de verdad de las proposiciones, se puede obtener el valor de verdad de una expresión o fórmula bien formada utilizando la semántica de los conectivos lógicos. En la lógica proposicional se puede determinar el valor de verdad de una proposición sin necesidad de tener en cuenta la semántica de la expresión. Es suficiente con conocer su estructura. Hablemos de la lógica de predicados. En el lenguaje natural existen argumentos que son intuitivamente válidos, pero cuya validez no puede ser probada por la lógica proposicional. Esto se debe a la falta de un mecanismo que le permita indagar la estructura interna de las variables proposicionales, generalizar y diferenciar un objeto de una propiedad. Por ejemplo, considérese las siguientes expresiones. Las personas que practican algún deporte son más saludables. Toda persona es de sexo masculino o femenino. Algunos alumnos aprobarán la materia. Las ciudades cálidas son más apetecidas por los turistas. La lógica de predicados permite enunciar algo sobre los objetos, es decir, definir atributos y relaciones entre elementos a través de objetos, atributos y relaciones que se puede expresar prácticamente cualquier tipo de expresión, inclusive como las listadas anteriormente. De las redes semánticas diremos que son grafos orientados formados por nodos y por arcos unidireccionales. Los nodos representan los conceptos, objetos, atributos, características o situaciones, y los arcos entre los nodos representan las relaciones entre los conceptos. Los arcos pueden ser estructurales, donde la semántica es independiente del conocimiento que se está representando, y puede ser de generalización, que relaciona una clase con otra más general y permite formar una red de nodos por especialización de conceptos. Ejemplo, subclase D es un de instancia, relaciona un objeto concreto con su tipo o clase genérica. Ejemplo, instancia D es un de agregación, que relaciona un objeto o concepto con sus componentes. Ejemplo, tiene, parte. Los arcos descriptivos pueden ser de propiedades que relacionan un objeto con alguna propiedad específica. Ejemplo, marca, carro, calificación, sabe, cantar. Y los arcos relacionados a otras relaciones que permiten definir otras relaciones no estructurales. Ejemplo, esposo, de, hermano, de. Los arcos descriptivos sirven para describir los conceptos mediante atributos propios del dominio. Hablemos de ontologías. Entre muchas definiciones, Ceccaroni, 2001, Gómez Pérez, Fernández, López y Corcho, en 2004, y Tramullas, en 1999, la ofrecida por Gruber, en 1993, es la más aceptada. Es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida. Las ontologías son formales, compartidas y explícitas. Formales, por ser una organización teórica de términos y relaciones usados como herramienta para análisis de los conceptos de un dominio. Compartidas, por capturar conocimiento consensual que es aceptado por una comunidad. Y explícitas, por estar referida a la especificación de los conceptos y a las restricciones sobre estos.
Y agregando más sentido a la definición se puede adicionar que una ontología debe ser legible y libre de ambigüedades. Componentes de las ontologías. Estos varían de acuerdo al dominio de interés y a las necesidades de los desarrolladores. Indican que por lo general entre los componentes se encuentran los siguientes. Clases, como son la base de la descripción del conocimiento en las ontologías, ya que describen los conceptos, ideas básicas que se intentan formalizar del dominio. Las clases usualmente se organizan en taxonomías, a las que por lo general se les aplican mecanismos de herencia. Relaciones, que representan las interacciones entre los conceptos del dominio. Las ontologías por lo general contienen relaciones binarias. El primer argumento de la relación se conoce como el dominio y el segundo como el rango. Funciones. Estas son un tipo concreto de relación donde se identifica un elemento mediante el cálculo de una función que considera varios elementos de una ontología. Instancias. Estas representan objetos determinados de un concepto. Taxonomía. Es un conjunto de conceptos organizados jerárquicamente. Las taxonomías definen las relaciones entre los conceptos, pero no los atributos de estos. Axiomas. Usados para modelar sentencias que son siempre ciertas. Los axiomas permiten, junto con la herencia de conceptos, inferir conocimientos que no estén indicados explícitamente en la taxonomía de conceptos. Los axiomas definidos en una ontología pueden ser estructurales o no estructurales. Un axioma estructural establece condiciones relacionadas con la jerarquía de la ontología, conceptos y atributos definidos. Y un axioma no estructural establece relaciones entre atributos de un concepto y son específicos de un dominio. Los axiomas se utilizan también para verificar la consistencia de la ontología. Propiedades. Slot. Estas son las características o atributos que describen a los conceptos. Las especificaciones, rangos y restricciones sobre los valores de las propiedades se denominan facetas, facets. Para un concepto dado, las propiedades y las restricciones sobre estos son heredadas por las subclases y las instancias de la clase. Clasificación de las ontologías. Las ontologías se pueden clasificar tomando en cuenta diferentes criterios, como por ejemplo, la intención de uso o tarea en particular, la formalidad del lenguaje utilizado para su construcción, la generalidad, entre otros. Sin embargo, no existe una taxonomía estándar de las ontologías que permita manejar una clasificación exacta de las ontologías. Es decir, múltiples autores presentan múltiples clasificaciones. Se presentan 3 dimensiones sobre las cuales varían los tipos de ontologías: formalidad, propósito y materia. Formalidad, para referirse al grado de formalismo del lenguaje usado para expresar la conceptualización. Propósito, para referirse a la intención de uso de la ontología. Materia, para expresar la naturaleza de los objetos que la ontología caracteriza. La ontología según su formalidad. Los tipos de ontología, según el grado de formalidad del lenguaje usado, son los siguientes. Ontología altamente informal, que esta es expresada en lenguaje natural, glosario de términos. Ontología informal, estructurada, que utiliza lenguaje natural estructurado y restringido y que permite deducción de la ambigüedad. Ontología semiformal, que usa un lenguaje de definición formal, como ontilingua. Ontilogía rigurosamente formal, que la definición de términos se lleva a cabo de manera meticulosa usando semántica formal y teoremas, TOBE, Toronto Virtual Enterprise. Ontología según su propósito. Los tipos de ontología según el propósito o uso que se les vaya a dar son los siguientes. Ontologías para comunicación entre personas. Es una ontología informal que puede ser suficiente. Ontologías para interoperabilidad entre sistemas, para llevar a cabo traducciones entre diferentes métodos, lenguajes, software, etc. En estos casos la ontología se usa como un formato de intercambio de conocimiento. Ontologías para beneficiar la ingeniería de sistemas en cuanto a reusabilidad. Es la ontología que es la base para una codificación formal de entidades importantes, atributos, procesos y sus interrelaciones en el dominio de interés. Esta representación formal podría ser un componente reusable o compartido en un sistema de software. Otra ontología para beneficiar la ingeniería sería la adquisición de conocimiento.
La velocidad y la confiabilidad podría ser incrementada usando una ontología existente como punto de partida y como base para la adquisición de conocimiento cuando se construye un sistema basado en conocimiento. La fiabilidad. Esta es una representación formal y hace posible que la automatización del chequeo de consistencia resulte en un software más confiable. Y por último, especificación. Es la ontología que puede asistir al proceso de identificación de requerimientos y definición de una especificación para sistemas de tecnología de información. Hablemos de ontologías según su materia. Según los objetos o problemas que se caractericen en las ontologías, estas pueden ser ontologías de dominio para resolver problemas y metaontologías. Las primeras, las ontologías de dominio, caracterizan objetos específicos, tales como medicinas, finanzas, química, biología, etc. Las ontologías para resolver problemas conceptualizan el problema o tarea a resolver en un dominio. Y las metaontologías es el objeto que se caracteriza y que es un lenguaje de representación de conocimiento. Hablemos de formalismos basados en acciones. Estos formalismos permiten representar los conocimientos del dominio mediante acciones básicas. Los más importantes son reglas de producción y los guiones. Hablemos de ellos. Las reglas de producción. La representación basada en reglas parte del principio que la relación lógica entre un conjunto de objetos pueden ser representados mediante una regla. Cada regla tiene la forma, por ejemplo, si P, entonces Q, donde P es el antecedente, la premisa, la condición o situación de la regla, y Q es el consecuente, la conclusión, la acción o respuesta. El antecedente y la conclusión de la regla son expresiones lógicas que contienen una o más proposiciones simples o compuestas. Una proposición, por ejemplo, como si el fuego es producido por un líquido combustible inflamable, entonces incendio es de clase B. Puede ser simbolizada en lógica de la siguiente forma: P, conclusión Q. Si el fuego producido por un líquido combustible inflamable, entonces el incendio es de clase B. Algunas representaciones imponen restricciones a las reglas. Por ejemplo, el antecedente debe ser una expresión lógica, que solo admiten conectores conjuntivos, y el consecuente solo admite expresiones lógicas simples. Estas restricciones se toman para facilitar la manipulación y procesamiento computacional. También se aplican este tipo de restricciones debido a que se puede reemplazar cualquier expresión lógica a través de las reglas de sustitución o equivalencia sin pérdida de generalidad. Otra forma más general de estructurar reglas de producción es formando el antecedente de la forma si y un consecuente de la forma entonces. Cuando los hechos descritos en el antecedente son ciertos, se tienen los hechos que forman el consecuente. Por ejemplo, si persona X corre, entonces persona X suda. Si persona Y suda, entonces persona Y se deshidrata. Y si persona H se deshidrata, entonces bebe agua.